Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 25. Era la última semana de las vacaciones de verano y Harry temía tener que sufrir otro año con ese idiota de director. Lo único bueno era que no sufriría solo. Recibió su lista de libros para el año siguiente y, escribiendo a la librería mágica de Japón, consiguió todo lo que necesitaba, excepto unas túnicas para Hogwarts. No es que odiara Hogwarts en absoluto, sino que ese idiota dirigía el colegio. Aparte de eso, tenía muy poco de qué quejarse, salvo del acoso escolar. En ese momento, Harry se encontraba en la sala de entrenamiento enfrascado en una batalla entre Arcturus, Sirius y Cassiopeia. Estaban probando su progreso, y Harry estaba cansado de batirse a duelo con los tres, especialmente con los dos Black mayores. Sirius estaba recuperando su forma física, ya que su tiempo en Azkaban lo había debilitado. Los cuatro llevaban 4 horas enfrentándose y no daban señales de detenerse. Mientras Sirius usaba Medium para lanzar hechizos contra su ahijado, su abuelo y su tía abuela usaban magia familiar. Por mucho que a Sirius le disgustara, Harry accedió, pues debía prepararse para las pruebas que podría enfrentar el año siguiente. Arcturus asintió con aprobación, pues le gustaba la actitud del chico. De ninguna manera le daría el título de Lord Black a un hijo de Malfoy. La sola idea le daba asco. Cuando los tres reanudaron el duelo, finalmente lograron que Adrián se desplomara en el suelo tras su último ataque. Arcturus lo miró con los ojos entrecerrados. No me digas que ya has terminado. Si este era el límite de tus habilidades, no tendré más remedio que darle el engendro Malfoy el puesto de señor. Empezaba a pensar que tal vez tenías talento, pero te desplomaste en el suelo. Cassie sabía lo que hacía su hermano y, aunque no le gustaba, comprendía que solo intentaba que el chico fuera mejor. Harry miró al anciano con ira en el rostro. Todavía no he terminado, declaró. ¿Quieres pelea? Te daré una maldita guerra, viejo bastardo. Entonces le lanzó a su tío el hechizo más poderoso que conocía del grimorio de la familia Black, seguido de los diferentes hechizos de combate de su familia. Arcturus sonrió con sorna ante su declaración y bloqueó los hechizos. El chico era claramente su sobrino y estaba decidido a dar lo mejor de sí, tal como esperaba de él. Al recordarlo, vislumbró a su abuelo. Ese hombre era, en muchos aspectos, un gran guerrero letal, además de implacable con sus enemigos. Recordó los hechizos usados en la guerra contra Grindelwald, y como el suyo, eran peligrosos y muy letales, ya que muchos de ellos habrían destrozado a cualquier hombre. Volviendo a la realidad, el chico que tenía delante parecía un guerrero por la forma en que se batía en duelo con ellos y estaba a la altura de su legado familiar. La mirada en su rostro era la misma mirada que él conocía muy bien, la mirada de un guerrero. Enviándole otro hechizo, se sorprendió momentáneamente cuando el chico lo rechazó y corrió hacia él disparándoles hechizo tras hechizo. Sirius intentó atraparlo con un hechizo Inmobilus, pero el chico lo rechazó y disparó una bola de fuego verde que lo alcanzó. Continuó con un puñetazo en la cara, rompiéndole la nariz y algunos dientes. Harry le rompió el brazo y le dio una patada en la rótula, rompiéndosela, derribándolo al suelo. Al ver que uno estaba hecho, fijó la vista en sus tíos e inmediatamente comenzó a lanzarles todos los hechizos posibles. Así fue hasta que ambos lo alcanzaron con un hechizo aturdidor y lo ataron con una cuerda. Los dos miraron a Sirius y Adrián y ambos comenzaron a reír entre dientes. Cassiopeia era la más cercana a Adrián, liberado de los hechizos que lo atacan. Adrián la miró con una sonrisa de aprobación. «Estás mejorando, Adrián», dijo. Entonces oyó risas y aplausos. «Estoy totalmente de acuerdo», dijo su tío. Al darse la vuelta, vio al anciano ayudando a su nieto a levantarse. «Podemos hacerlo todo en un día», dijo con voz ronca. «Tus habilidades están mejorando rápidamente y eso es bueno, pero asegúrate de no excederte. Aún eres joven y necesitas disfrutar de la vida». «Sí, tío», respondió Harry con una reverencia. «Bien», dijo con aprobación. «Ahora lleva a este niño a la médica para que lo traten. Cuando termines, date una ducha y únete a nosotros en la sala principal. Tenemos algo de Andrómeda, y su hija llegará enseguida». Harry y Sirius salieron de la habitación para buscar atención médica y tratar sus heridas. La enfermería no estaba lejos, ya que estaba arriba. Al llegar, encontraron a algunos elfos en el ala reponiendo pociones. «Hola a todos, ¿podríamos curarnos? Acabamos de terminar el entrenamiento y tenemos algunas heridas que nos gustaría curar». Los elfos se pusieron inmediatamente a preparar los tubos para curar sus heridas. Harry y Sirius se desnudaron hasta quedar en ropa interior.
Cuando los elfos anunciaron que los tubos estaban listos, entraron, no sin antes colocarles el encantamiento de cabeza de burbuja para oxigenarlos. Al entrar, los elfos cerraron los tubos y añadieron la poción y las runas para que pudieran curarse. Tras esperar 15 minutos, la poción cambió de color, indicando que sus heridas habían sanado. Los elfos la vaciaron y los dejaron salir, dejando también caer el encantamiento de cabeza de burbuja. Gracias a todos, dijo Harry mientras él y su padrino se dirigían a las duchas de las habitaciones. Se quedaron allí. Después de asearse, terminaron de ducharse, se vistieron y fueron a la sala principal. Allí vieron a Andrómeda y Nimodora en el sofá. La primera hablaba con la familia, mientras que Nimodora hablaba con Emily. Sirius se unió a la conversación con los adultos, dejando a Harry para que hablara con los demás. ¿Cómo va el entrenamiento de Aurora hasta ahora?, le preguntó. La chica mayor gimió. Es un infierno, pero ahora mismo estoy de aprendiz del viejo ojo loco, dijo con una punzada de respeto y agotamiento. Por suerte, hoy tengo el día libre. Me cuesta creer que fueras aquella niñita que conocí corriendo en ropa interior por el patio, la interrumpió Sirius con una sonrisa. Te debo mi parte de cómo has criado a Nimodora, rió entre dientes. El cabello de la niña más joven comenzó a cambiar de castaño a rojo en un instante. No me llames Nimodora, le gruñó. Andrómeda miró a su hija. No sé por qué odias que te llamen así. Es un nombre hermoso, la reprendió suavemente, mientras le daba una palmada en la nuca a Sirius. Nimodora miró a su madre con aprensión. Es fácil para ti decirlo. No tienes que quedarte con el nombre. Emily fue la siguiente en hablar. ¿Por qué odias tanto tu nombre?, preguntó. Porque la niña mayor se sentiría tan ofendida ante la mención de su nombre de pila. Dirigiendo su mirada hacia la muchacha más joven, ella respondió. No es tan difícil descubrir los diferentes nombres que vienen con eso, dijo que otros solían crear nombres sobre ella y describirla como una ninfa. No lo sé, no llegó a terminar la frase porque su hermano la interrumpió. Entiendo por qué lo odias. Todos se giraron al instante hacia él. Sin embargo, si tanto lo odias, ¿por qué no lo acortas a Dora?, recomendó. Es mejor que tu nombre de pila en mi opinión. Ella empezó a pensar en lo que él dijo. No es el peor nombre que he escuchado, dijo de mala gana. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando aparecieron 4 elfos domésticos sujetando a otro que llevaba un saco de patatas y tenía varios moretones. ¿Qué significa esto?, preguntó Harry. La elfa del grupo fue a responder. Joven señor, encontramos a este elfo tratando de colarse en el castillo para interceptar su carta, informó Pipei. El joven elfo que estaba inmovilizado en el suelo chilló. Adrián Potter no debe regresar a Hogwarts este año. Sucederán cosas oscuras. Hay que mantenerlo a salvo a toda costa. Harry entrecerró los ojos al ver al pequeño elfo. Chicos, suéltenlo. Luego fue a sentarse de rodillas y observar a la pequeña criatura. Al observarla más de cerca, vio más moretones en su cuerpo. ¿Podrías explicarme por qué es demasiado peligroso para mí regresar a Hogwarts?, preguntó con un tono firme y amable. El elfo empezó a sollozar. Adrián Potter trata a Dobby con respeto. Es mucho más grande de lo que el pobre Dobby jamás imaginó, pero Adrián Potter no debe volver a la escuela, señor. Se avecinan hechos siniestros. Hay una conspiración. Una conspiración que traerá un gran peligro para Adrián Potter, señor, si regresa. Draco se levantó y fue a plantarse ante él. El elfo inmediatamente se arrodilló e inclinó la cabeza. Joven elfo, ¿el que está tramando algo? ¿A qué te refieres con actos oscuros? Dobby no puede responderle al monarca blanco. El amo Dobby ni siquiera sabe que está aquí. El pobre Dobby tendrá que plancharse las manos, pero a Dobby no le importa mientras Adrián Potter esté a salvo, dijo chasqueando los dedos y desapareció. Ese elfo era muy raro, comentó Emily. Mirando a su hermano, que se había puesto de pie, parecía sumido en sus pensamientos. ¿Qué pasa, Harry? Sé a quién pertenece ese elfo. A la familia Malfoy. Draco se quejaba a menudo de él, respondió Harry. Volviéndose a mirar a sus 4 elfos, ¿qué saben ustedes de ese elfo? Winston fue el elfo que respondió. Ese elfo se llama Dobby, el joven Adrián. Sus amos lo maltratan. Lo torturan terriblemente sin motivo alguno. En todo caso, Winston cree que le han hecho daño mental. Harry se cruzó de brazos. Esto es preocupante. Ese elfo tenía que saber dónde se metía cuando vino, aún así se arriesgó de todas formas. Luego miró a los elfos que aún estaban presentes. Si lo que dice es cierto, tendré que estar alerta, razonó.
Pero eso no es todo lo que te preocupa, señaló Emily. Harry la miró y respondió. ¿No viste cómo estaba? Ella asintió lentamente y con tristeza. Solo puedo imaginar lo que Lucius y su familia le hicieron, empezó a pensar. Sea lo que sea que haya planeado, ese elfo no merece ser tratado así. Dijo con voz firme y llena de desdén. El joven Adrián realmente se preocupa por el mundo mágico y todos sus habitantes, dijo Winston con una sonrisa en su rostro. Los demás lloraron felices, antes de irse para entregarles el mensaje a los demás. Ni Arturo ni Casiopea estaban contentos con lo que habían presenciado. El primero dijo, a ese imbécil nunca se le debería haber permitido casarse con alguien de esta familia. Eso será más tarde, dijo Casiopea. Ahora debemos preocuparnos por lo que está desesperando a esa cabra francesa. Sirius habló porque tenía una idea de lo que estaba pasando. Podría tener algo que ver con la ley de protección Muggle de Arthur Weasley. Todos lo miraron. Por lo que he oído, ha sido respaldado por Dumbledore y ha habido algunas redadas en algunas mansiones. Dora entró a recogerlo. Recuerdo que Alastor me llevó a mí y a algunos otros a unas redadas. Ah, sí que recordaba las redadas que hizo contra algunos mortífagos sospechosos, por mucho que no le gustara. Su trabajo lo exigía. Además, la mención de los Weasley la enfureció, pues recordó que había salido con uno en el colegio. Emily entró y preguntó, ¿el tipo es pariente de los idiotas con los que Harry tiene que ir a la escuela? Esperando que no fuera cierto. Es su padre, dijo Arcturus con disgusto. Un jefe de familia patético y sin carácter. El idiota está obsesionado con los muggles y deja que su esposa dirija la casa con mano de hierro, espetó. Por mucho que quisiera decir más, la madre de la niña le gritaba hasta que se quedó sordo. Andrómeda dejó escapar un suspiro. Esto se puede solucionar más tarde, miró a los dos niños. Por ahora. ¿Por qué no van ustedes dos al callejón Diagon y se divierten un poco, mientras aún puedan? Dora se levantó. Iré con ellos, hoy es mi día libre y quiero disfrutarlo. Sirius aceptó, ya que quería salir. Viaco, Arcturus y Cassie dijeron que se quedarían. Dicho esto, los cuatro se acercaron a la chimenea para usar la red Flu y llegar al callejón Diagon. Uno a uno, los llevaron a una de las tiendas. Al salir de la tienda a la que llegaron, vieron que las calles estaban abarrotadas. Se dirigieron a la casa de Madame Malkin para que Harry pudiera conseguir unas túnicas nuevas. Su entrenamiento había aumentado para mejorar su magia y resistencia. Sin embargo, toda su ropa vieja le quedaba apretada. Por suerte, no tuvieron que esperar mucho, ya que todo el proceso solo duró unos 20 minutos como máximo. Tras pagar las túnicas, salieron y se encontraron con Blaise y su madre. Blaise era casi de la misma altura que Harry, aunque 5 centímetros más bajo. Después de las bromas, se dirigieron a Flourish y Bots. Harry no necesitaba libros, pero Blaise sí, así que simplemente los acompañaron. Después de comprar ropa, vamos al mixer a relajarnos un poco, sugirió Blaise. Emily aceptó al instante y Harry se encogió de hombros, diciendo que iría. Mirando a su hermana, quiso dejarla divertirse, ya que era su último día antes de que tuviera que regresar a Japón. Al llegar a la librería, se encontraron con los Greengrass y los Davis. Mientras los adultos se detenían a hablar, los niños esperaban afuera de la tienda repleta. ¿Escuchaste que Lockhart aparentemente está firmando su nuevo libro? Dijo Tracey. Harry entrecerró los ojos al leer algunos de los libros de los tontos y se dio cuenta al instante de que eran falsos. Al parecer, Dora compartió la misma visión que ella para entrecerrar los ojos. Imbécil pomposo, dijo Emily, describiendo a Lockhart. Astoria la miró confundida. ¿Qué quieres decir con que él hizo todas esas cosas? Daphne sonrió levemente. Es muy poco probable que haya hecho todas esas cosas, Tori. Apuesto lo que sea a que ni siquiera es tan bueno. Sin mencionar, intervino Tonks, que esas historias suenan más como cuentos de ficción. Solo un idiota se tomaría esos libros en serio. Eso provocó algunas risas. No te lo voy a discutir. Dijo Harry. Solo consigamos lo necesario y vámonos. Todos estuvieron de acuerdo y entraron a la tienda. Estaba abarrotada de gente cuando intentaron entrar. Al entrar, se encontraron con una mesa con una colección de libros y, al otro lado, estaba el supuesto autor rubio, al que, tontamente, llamaban Gran Mago. El tonto vestía túnicas doradas y tenía los dientes tan blancos que Harry y los demás supusieron que estaba hechizado de esa manera. Por la barba de Merlín. Exclamó Lockhart al ver a Harry entre el público. Es Harry Potter.
exclamó, haciendo que toda la tienda se quedara en silencio y que la mirada se dirigiera de Lockhart a él. Uno de los fotógrafos se acercó a él y le dijo rápido, ven aquí. Intentó agarrar a Harry, pero él fue más rápido y lo agarró por la muñeca con fuerza, haciéndolo caer al suelo. No me toques, dijo con voz fría. Harry dijo con una voz peligrosamente fría que provocó escalofríos en los fotógrafos. Luego lo soltó y observó cómo el hombre retrocedía. Oh, qué vergüenza fotográfica, dijo Gilderoy, recuperando la compostura al oír la voz del chico. No temas, Harry, es perfectamente comprensible, se enfrentó al público. Damas y caballeros, cuando el joven Harry llegó a Flourish y Bots, esperaba pagar el precio completo por su libro. Lo que no sabía era que seguiría con todo mi trabajo colectivo Magicalme firmado y gratis. Le entregó una pila de libros mientras el público vitoreaba y el flash de una cámara. Bueno, tú y los demás conocerán a mi verdadero yo mágico este año, se jactó. Sí, es cierto, continuó. Acepté el puesto de defensor contra las artes oscuras este año, dijo mientras el fotógrafo tomaba otra foto. Harry se alejó un poco antes de entregárselos a Daphne. Ya tengo todo lo que necesito. Ella le dio las gracias y los demás fueron a buscar sus libros. Emily y Astoria, detrás, murmuraban sobre lo mucho que Lockhart era un buscador de gloria. Cuando terminaron, todos se dispusieron a irse hasta que oyeron una voz familiar y desagradable. ¿Qué hacen aquí? Harry supo al instante de quién era la voz. Al girarse un poco, vio a Ronald Weasley acercándose a ellos con el resto de su familia. Al parecer, la mayoría había venido a ver la bolsa de carne rubia. Vieron a Perky, a los gemelos, a su madre, la de la voz fuerte, y a una niña que parecía ser su hermana. Emily fue la que respondió. Estamos en una librería, ¿por qué otra razón estaríamos aquí? Preguntó después de haber escuchado de su hermano cómo actuaba y se comportaba el niño. Ron miró a la pequeña niña. ¿Quién eres tú, enana? Instantáneamente se arrepintió de haber dicho eso cuando recibió una patada en la espinilla. Esa fue tu primera advertencia, dijo con voz fría. Blaise se encogió un poco al recordar las pocas veces que la había llamado bajita y le había dado una paliza. Maldita sea, dijo Ron frotándose la pierna. ¿Cómo puede alguien tan pequeño patear tan fuerte? Emily estuvo a punto de patearlo de nuevo, pero Harry le puso una mano en el hombro para detenerla. No vale la pena. Retrocedió para pararse a su lado, fulminando con la mirada al idiota. Habla, Ronald, dijo Molly con tono de regaño, mientras miraba a su hijo y a la niña que estaba junto a Harry. Al instante quiso reprender a la niña por haberle dado una patada a su hijo, pero sabía que si quería que el chico se casara con su hija, tendría que ser amable. Sonriéndole, ella dijo, oh, querido Harry, ¿quién es esta jovencita que está a tu lado? Harry quiso apartarse al instante y notó que Emily sentía lo mismo. Fue ella quien dijo, soy Emily Stevenson, la única hermana de Harry. Dijo con orgullo. La pelirroja más joven miró a Harry y luego a su hermana. Molly continuó. Bueno, querida, estoy segura de que tú y mi hija se harán buenas amigas, señaló a Ginebra, que sonreía. ¿Tienes ganas de ir a Hogwarts? Soy demasiado joven para asistir, y aún así, voy a Mautocoro, respondió Emily con voz neutra, aunque era evidente que quería irse. Una oleada de decepción se apoderó del rostro de Molly. ¿Hay algún problema aquí? Preguntó Sirius cuando él y Dora aparecieron. Molly se dio la vuelta y dijo, Sirius, ni Madora, no los he visto a ninguno en años. Esta última se encogió e hizo que su cabello cambiara de color chicle a rojo. No me llames ni Madora, miró a la mujer. Molly ignoró su respuesta. ¿Cómo has estado, querida? Dora la fulminó con la mirada. No soy querida para ti, respondió, y he estado mejor desde que ese hijo tuyo y yo rompimos. Molly estaba a punto de soltar una diatriba, pero su marido intervino. Ahora no, Molly. Señor Potter, se acercó el pelirrojo calvo, y Harry asumió que era su esposo. Soy Arthur Weasley, ya conoce a mi esposa, señaló a Molly, y a nuestros hijos, y luego señaló a los niños. Evidentemente, fue su única respuesta. Luego se volvió hacia sus amigos y les preguntó, ¿podemos irnos ya? Cuanto más nos quedemos aquí, menos tiempo tendremos para relajarnos. Él y los demás se dieron la vuelta y estaban a punto de irse. Eso fue hasta que Ron decidió abrir la boca. ¿A dónde vas? Aún no habíamos terminado de hablar contigo. Se detuvieron antes de llegar a la puerta. Daphne miró por encima del hombro. Eso no es asunto tuyo. Dijo con voz fría. Si queremos que lo sepas, te lo diremos, le indicó con un gesto. Las orejas de Ron se pusieron rojas.
Nadie te estaba hablando, serpiente, gritó. Es típico de Ashley, siempre haciendo de las suyas, dijo otra voz lentamente. Mirando hacia las escaleras vieron a Draco sosteniendo un libro a su lado. Hola Draco, ¿cómo estás? Preguntó Harry con voz neutra, extendiendo su mano. Estoy bien, ojalá tuviera más tiempo libre de la escuela, dijo, estrechando la mano de su primo. Me sorprende verte aquí. Pensé que no necesitabas los libros para tus clases. Harry asintió. Ya ordené mis libros para la escuela, solo quería salir de casa y pasar tiempo con este. Hizo un gesto hacia su hermana. Draco le hizo un gesto con la cabeza a la chica heredera Stevenson. Luego saludó a los demás, especialmente a Sirius y Nimadora, pero fue más forzado. Frente a la mujer nunca pude preguntar esto, ¿pero qué estás haciendo ahora que te graduaste de Hogwarts? Dora lo miró por un momento, luego respondió. Estoy entrenando para convertirme en Auror. A ella no le gustaba el chico en absoluto ya que veía mucho de su padre en él. Draco, la voz de su padre le impidió decir nada más. El patriarca Malfoy llegó a la tienda. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Draco respondió. Sí, señor. Lucius miró a los demás, especialmente a Adrián. Señor Potter, qué gusto verlo de nuevo, extendió la mano. Harry lo sacudió. Lord Malfoy, sería un placer volver a verlo. Igualmente, respondió Malfoy, confío en que estés listo para que comience la escuela. Sí, confirmó Harry. Aunque me pregunto por qué Dumbledore y la Junta contrataron a Lockhart. Parece que solo quería que lo estudiáramos a él y no a la defensa propiamente dicha, señaló. Malfoy contuvo el aliento. Él era el único solicitante para el trabajo, su voz estaba teñida de desdén. Créeme cuando te digo que estaba en contra, pero los otros miembros de la Junta decidieron darle el trabajo ya que no había otros solicitantes. Harry relajó sus hombros. Esperemos que esto no obstaculice nuestra educación, sugirió. Lucius asintió en señal de acuerdo. Solo podemos esperar. Bueno, si nos disculpan, tenemos que ir a algún lugar, hizo un gesto hacia los demás que parecían querer irse también. Oh, sí, me equivoqué, los dejó pasar. Al salir de la tienda, se dirigieron inmediatamente a la batidora mágica. Pasaron la mayor parte del día escuchando música, cantando canciones o simplemente disfrutando de la compañía de los demás. Pronto llegó el 1 de septiembre y Emily tuvo que regresar a Japón. Cassie aceptó acompañarla y cuidarla durante unos meses. Antes de irse, Harry se disfrazó del elfo que había entrado en su casa. En ese momento tenía el pelo corto y castaño oscuro, ojos carmesí y estaba bronceado. Cuando él y los demás cruzaron la barrera, su apariencia volvió a la normalidad, excepto por su cabello, que estaba domado gracias a su champú especial. Gracias a eso, su cabello estaba suelto. Él y los demás encontraron un compartimento y estaban a punto de cerrar la puerta, cuando Pueki y los hermanos Weasley pidieron entrar. Al dejarlos entrar, Harry protegió la puerta con un poderoso hechizo silenciador. ¿Cómo han pasado vuestros veranos? Les preguntó, mientras sacaba su grimorío y pasaba a una sección sobre pociones avanzadas. Nicole fue la primera en responder. Fue bastante tranquilo. No tuvimos que ver a nuestro tío porque estaba fuera del país, dijo, muy contenta. Su hermano asintió sin reservas. También te vimos competir en el campeonato internacional de duelo. Tienes una habilidad increíble. Comentó. Practico, dijo con naturalidad. Ah, y a los tres les alegrará saber que Lord Black ha accedido a una audiencia con su jefe de casa. Adrián respondió alegremente. Gracias, Merlin. Ojalá el resultado sea bueno. Deseando que así fuera. ¿Están listos para el nuevo año? Preguntó Tracey. Los dos hombres parecían felices, pero Nicole gimió. Es mi año de Owl, mátame ya. Sabía que este año significaría mucho estudio, pues necesitaba perseguir la carrera de sus sueños. Y lo que es más feliz, me han nombrado prefecta y la nueva miembro del consejo, sonrió. Impresionante, comentó Harry y los demás también la felicitaron. Hablando de eso, necesito irme, dijo, los prefectos están teniendo una reunión. ¿Te importaría? Preguntó mirando a Harry. Él deshizo las protecciones y le permitió irse. Cuando ella se fue, él aplicó las protecciones nuevamente y reanudaron su conversación. Entonces, Harry, empezó Adrián, ¿en qué año vas a estar? Se sabía que Harry iba a cursar sus estudios en el extranjero y tenía curiosidad por saber dónde lo colocarían. Pasando una página en su libro, respondió. Estaré con los de cuarto año. Todos parecían sorprendidos excepto Daphne, que ya sabía que lo estaban ascendiendo. ¿En serio? Dijo Blaise. ¿Vas a estar en cuarto año? Exclamó.
Sí, confirmó, levantando la vista del libro. Hay algo más. Todos lo miraron expectantes. Me han asignado al programa acelerado. Lo que significa que también tomaré los exámenes OUL japoneses a finales de año. Bly se preguntó. ¿Por qué no dijiste nada? Recibí la notificación ayer, respondió. La junta directiva nos ascendió a Miwa y a mí, porque obtuvimos mejores calificaciones al final del año. Por eso nos pusieron en el programa acelerado. Adrián y Aaron se rieron entre dientes. Estás lleno de sorpresas, Potter, dijo el primero. Bueno, míralo de esta manera. Puedes ir a Oxmede con nosotros. Supongo, respondió encogiéndose de hombros casualmente. Poco después, Ron Weasley y Hermione Granger se acercaron e intentaron entrar al compartimento, pero gracias a las protecciones de Harry, fueron derribados. Granger intentó usar magia en la puerta, pero esta se repelió siempre. Weasley intentó usar la fuerza, pero seguía electrocutándose con pequeños rayos. Finalmente, se rindieron y se fueron. Poco después de que Nicole regresara a la habitación, Harry se aseguró de incluirla en las protecciones para que no sufriera daño. ¿Qué pasó con Granger y Weasley? Preguntó. Los demás seguían riéndose de la desgracia de los dos Gryffindors. Daphne fue la primera en recuperarse. Esos dos intentaron entrar, pero gracias a que Harry puso barreras fueron repelidos. Nicole lo miró dándole una sonrisa de aprobación. No quería sufrir sus preguntas. Buen trabajo. Harry terminó de leer, cerró el libro y la miró. Esos dos nunca aprenderán. Entre la idiotez de los Weasley y la actitud de maestra favorita de Granger, es un milagro que todavía esté cuerdo. Eso provocó una risita, pues los demás estuvieron de acuerdo. Disfrutaron del resto del viaje a Hogwarts y Harry incluso sacó un cristal con una grabación de las hermanas extrañas tocando diferentes canciones. En resumen, el resto del viaje fue agradable. Al llegar a la estación de Oxmede, ya con sus túnicas puestas, salieron del tren y se dirigieron a los vagones. Pueki y sus hermanos fueron los primeros en subir a un vagón con otros estudiantes. Cuando se acercaron, Harry extendió su mano para su sorpresa, ya que pensaron que los carruajes estaban encantados para llevarlos al castillo. «Harry, ¿qué haces?», preguntó Daphne, preguntándose qué hacía. Le pareció que estaba acariciando algo. Quitando su mano, se giró hacia ella. «Estaba acariciando un testal», respondió. «¿Qué es un testal?», preguntaron sus tres amigos al unísono. Él solo murmuró lo mala que es la educación en Gran Bretaña antes de mirarlos. «Te lo explicaré por el camino». Subió al carruaje seguido de los demás. Cuando la puerta se cerró y los carruajes comenzaron a moverse, empezó a explicar cómo era el testal. Una raza de caballos alados con apariencia esquelética, rostros de reptil y alas que se asemejaban a las de un murciélago. Solo podían verlos quienes habían visto la muerte. Los demás no necesitaron más aclaraciones sobre esto último, ya que había presenciado la muerte de sus padres cuando tenía solo 15 meses. El viaje al castillo no fue largo. Bajaron de los carruajes. Daphne, sin embargo, se quedó un rato y acarició al caballo alado. Aunque no pudo verlo, sintió algo en el cuerpo esquelético de la criatura, y luego se fue a reunirse con los demás en el gran salón. Como hoy era el día de su regreso, todos tuvieron que sentarse en sus respectivas casas. Harry se sentó con los miembros de su casa y los estudiantes comenzaron a hacerle preguntas sobre el torneo de duelo. Presentía que era inevitable y simplemente les respondió. Harry no era una persona sociable, pero al pasar tiempo con Daphne y los demás empezó a salir de su caparazón, además de que así podía conseguir aliados si era necesario. Granger y Weasley querían sentarse a su lado, pero fue en vano, ya que estaba con los cazadores del equipo de Quidditch. Cuando se abrió el gran salón, Minerva guió a los nuevos de primer año, que se quedaron al frente esperando a ser seleccionados. Todos observaron cómo los primeros años eran clasificados en diferentes casas. Cuando finalmente terminaron, la menor de las Weasley fue clasificada en Gryffindor, y Harry notó que tenía una expresión de felicidad en el rostro. Harry se apuntó mentalmente que debía cansarse de ella, pues no sabía si intentaría enamorarlo. Lo último que quería era lidiar con otra fan, eso ya era tedioso, pero tener que soportar a otro lacayo de Dumbledore sería un fastidio. Una vez servida la comida, todos se abalanzaron sobre ella para disfrutar del festín. Tras saciarse, los platos desaparecieron junto con el resto de la comida, y Dumbledore dio su discurso para los estudiantes nuevos y antiguos. Habló de la obtención del título de hechicero de Severus y presentó a Gilderoy Lockhart como el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras.
Cuando todos fueron liberados, Adrián fingió seguirlos hasta que nadie lo vio y se dirigió a la sala de los menesteres. Al decir la contraseña, la puerta se abrió y entró. Como el año pasado, la habitación se parecía a su dormitorio de casa. Era como si percibiera su estado de ánimo y materializara lo que pensaba. Harry simplemente subió a su habitación y dejó que Byaco se deshiciera de su tatuaje. El dios llamó a uno de los elfos domésticos y le pidió algo de comer. Mientras comía, Harry se puso un pijama. «Papá, ¿estás ahí?», preguntó a través del enlace. «Estoy aquí», respondió Severus mentalmente. ¿Qué pudo haber pasado el primer día de regreso? A principios de esta semana, un elfo doméstico llamado Dobby intentó entrar en mi casa y dio una noticia cuestionable, afirmó Harry. Severus se puso inmediatamente en alerta. ¿Qué dijo? Dijo con una voz sedosa pero autoritaria. Harry explicó la advertencia de Dobby sobre lo que Lucius tramaba y que habría peligro en el castillo este año. Severus cortó la comunicación y al instante siguiente apareció en la habitación donde se encontraba Adrián. «Escúchame», comenzó. «Quiero que mantengas la cabeza baja este año. Lo que sea que Lucius esté planeando no puede ser bueno y no quiero que estés en el fuego cruzado», dijo en tono de advertencia. «Por ahora, concéntrate en tus estudios», continuó. «Intentaré averiguar si alguien más sabe algo sobre el plan de Lucius». Harry asintió. «¿Podrías enseñarnos defensa a mí y a los demás?», preguntó. «Ese pomposo saco de carne es un idiota. Los libros que te asignó eran solo para él, nada sobre aprender a defendernos». Severus sabía lo que su hijo quería decir, pues a él tampoco le gustaba tener a ese idiota en el castillo para enseñar, en parte porque había conseguido el puesto de defensa anti-2 que quería y le tocaba leer los libros que le asignaban. «Dame hasta el final de la primera semana de clases. Si demuestras ser incompetente, entonces te daré clases a ti y a los demás». Harry pensó que era mejor que nada y accedió a contárselo a sus amigos mañana. Tras desearse buenas noches, Severus regresó a sus aposentos por la red Flu. 00, a la mañana siguiente, Adrián se levantó como siempre, se puso el pijama y salió de la habitación. Al llegar a los jardines, estaba a punto de empezar, pero vio venir a Daphne. Llevaba una camiseta azul y unos pantalones deportivos negros. «¿Tú también vienes a entrenar?», dijo. Nunca se habría imaginado que se levantaría tan temprano para entrenar. Ella respondió. «Dijiste que me entrenabas», afirmó. «Además, he mejorado desde la última vez que entrenamos juntas». Su expresión reflejaba una determinación absoluta. Quería fortalecerse y quedarse. Harry asintió y la guió por el entrenamiento que solía hacer con Blaise. Después de correr durante una hora, vio que tenía razón, pues se volvió mucho más rápida y le dedicó una sonrisa. Empezó a enseñarle sus ejercicios habituales. Hoy era combate Muggle y él sería el profesor de ninjitsu. Antes de regresar a la escuela, la había iniciado en el régimen de entrenamiento y había progresado mucho. Sus habilidades en combate Muggle habían mejorado, ya que era precisa, poderosa y letal. Sin embargo, aún necesitaba mucho trabajo. Pasaron todo el tiempo entrenando. Harry la guiaba por el nivel avanzado de entrenamiento y le enseñaba una combinación de técnicas ofensivas y defensivas. Al terminar, sus músculos estaban tensos y todo su cuerpo se sentía rígido. Harry la llevó adentro, donde cada uno tomó su camino para ducharse y ponerse sus batas. 20 minutos después, los esperaban Blaise y Tracey. Esta última no era madrugadora y bostezó. Decidieron sentarse con Padma Patil, Lisa Turpin y Sueli en la mesa de Ravenclaw. Adrián estaba hablando con Padma. «Vi que participaste en el torneo internacional de ajedrez en Francia», comenzó. «Eso debió haberte agotado», comentó. Padma sonrió levemente. «No tienes idea. Dormí 2 días seguidos. Pero habría estado bien ganar». Su última oponente era realmente hábil y experta, y llevaban más de 2 horas enfrentándose. El resultado fue que perdió, pero por poco. El segundo puesto no estuvo nada mal. «Lo hiciste lo mejor que pudiste, eso es lo más importante», le aseguró. Estaba a punto de añadir algo más cuando sintió la molesta presencia del nuevo profesor de defensa acercándose. Gilderoy se acercó a él. «Oh, señor Potter, me alegro de verlo esta mañana». Harry gimió mentalmente, pues no tenía ganas de lidiar con ese espacio desperdiciado. «¿Qué pasa?», preguntó Harry con frialdad, sin apartar la vista de su desayuno. Era demasiado temprano para esto. Gilderoy se sorprendió por un momento por su tono frío, pero rápidamente se recompuso y dijo. «No es nada importante, solo deseo tener una discusión contigo».
Harry se dio la vuelta y levantó una ceja. ¿Estoy en problemas? Lockhart se rió entre dientes. Claro que no, querido. Solo quería hablarte de ser famoso. Tenía un brillo en los ojos que hizo que Harry desconfiara de él. Un estatus que me costó todo, respondió con una mirada fulminante. Harry odiaba la fama que había adquirido, pues le recordaba lo que había pasado aquella noche. El pavo real rubio ignoró su respuesta. Como eres tan joven y casi tan famoso como yo, puedo entender la presión que conlleva ser una persona famosa. Ya que nunca tuviste a nadie que te enseñara a ser una celebridad, puedo ofrecerte a tomar el puesto, se jactó inflando el pecho. Voy a tener que declinar, respondió Harry. No tengo ningún deseo de mejorar mi reputación. ¿Qué? ¿Por qué no? Preguntó Gilderoy sorprendido. Harry se levantó de su asiento y fue a ver a la profesora McGonagall, que repartía los horarios. Harry se aseguró de que su máscara inexpresiva estuviera en su lugar cuando llegó a ella. ¿Puedo tener mi horario, profesora? Preguntó con voz neutral. Minerva se quedó momentáneamente atónita por su forma de hablar. No albergaba ningún enojo. Superando rápidamente la sorpresa, le entregó su horario y se dio la vuelta para marcharse. Señor Potter, un momento, por favor. Ella esperaba que siguiera caminando, pero se detuvo en seco y se dio la vuelta. Vi el torneo de duelo de magia y espada, y estuvo usted impresionante. Su uso de la transfiguración y los encantamientos de batalla fue impresionante, incluso su conjuración fue brillante. Harry asintió y volvió a su asiento. Vio a su padre entregando sus horarios a sus amigos y luego se dirigió hacia él. Se miraron brevemente antes de volver a lo que estaban haciendo. De vuelta a la mesa, se sentó, tomó su copa y dio un trago rápido. Daphne revisó su horario y dejó escapar un gruñido. ¿Qué pasa, Zafiro? Preguntó Harry mientras la miraba. A Daphne le gustó el nombre que le puso, pues era el único apodo que le gustaba. Primero estudié herbología, respondió. Harry se quedó confundido por un momento. ¿Qué pasa con eso? Estoy harta de los Gryffindors, replicó ella con voz entrecortada. Harry apretó los labios al comprender por qué le daba tanto miedo ir a clase. Él le puso un brazo cómodo sobre el hombro y le ofreció una sonrisa. Simplemente intenta aguantar. Recuerda ser fiel a ti misma y no ocultárselo a nadie. Sus palabras resonaron en sus oídos y asintió. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué clase tienes primero? Él respondió. Primero tengo pociones y luego encantamientos. Daphne se rió mientras todos se levantaban y salían del gran salón para ir a su primera clase del día. 00, Daphne y los demás se dirigieron a los invernaderos. Entraron y encontraron a una molesta profesora Sprout hablando con Lockhart. Hola a todos. Le estaba explicando a la profesora Sprout cómo curar al sauce boxeador. Pero no quiero que ustedes, no pudo terminar la frase porque Pomona lo interrumpió. Todos al invernadero 3, chicos. Dijo molesta con el profesor de defensa. Toda la clase fue al tercer invernadero. Gilderoy resbaló y se golpeó la nariz contra el suelo. Pomona intentó disimular su risa, pero casi no lo consiguió. Salió del primer invernadero y se dirigió al tercero para saludar a todos. Se dirigió al final de la mesa de trabajo, donde estaba su planta. Muy bien, vamos a estudiar la mandrágora, comenzó. Hoy la trasplantaremos. ¿Alguien puede decirme qué es la mandrágora y qué propiedades tiene? En ese momento, Hermione levantó la mano. Nadie se sorprendió. La profesora Sprout la miró. Sí, señorita Granger. ¿Puede decírnoslo? La mandrágora es un poderoso reconstituyente, dijo Hermione, textualmente, como siempre. Se usa para devolver a las personas transfiguradas o maldecidas a su estado original. Su habitual presunción se hizo patente, pero el Slytherin puso los ojos en blanco. Excelente. 10 puntos para Gryffindor, dijo. ¿Alguien más tiene una respuesta? Miró a su alrededor y vio que alguien más levantaba la mano. Sí, señorita Greengrass. ¿Algo más que añadir? La mandrágora es un ingrediente poderoso y muy necesario para elaborar antídotos, ya que sus hojas se usan en pociones, respondió ella. Pomona inclinó la cabeza para que continuara. Cuando se las saca, emiten un grito tan potente que resulta fatal para quien lo oye. Correcto, 15 puntos para los Slytherin, dijo alegremente. Los demás Slytherin sonreían. Granger, por otro lado, fulminó con la mirada a la rubia. Las mandrágoras que tenemos aquí son todavía bastante jóvenes, señaló la hilera de macetas frente a los estudiantes, quienes se acercaron temblorosos para verlas mejor. Probablemente había unas 40 más delante de ellos. Que todos se pongan unas orejeras.
Hubo un alboroto mientras todos intentaban agarrar un par que no fuera rosa y esponjoso. Cuando les diga que se los pongan, asegúrense de tener las orejas completamente cubiertas, dijo la profesora Sprout. Cuando sea seguro quitárselos, les daré el visto bueno. Orejeras puestas. Profesor, ¿no podemos simplemente ponerlos bajo un hechizo silenciador o tener nuestros oídos bajo el hechizo de zumbido? Preguntó Daphne. La profesora simplemente miró. Eso sería una idea, pero esos amuletos son avanzados, dijo, y todos deben saber cómo suenan las mandrágoras. Ahora bien, como son crías, sus gritos solo los dejarán inconscientes durante horas. Terminó de dar sus instrucciones y se aseguró de que todos llevaran orejeras. Al ver que todos estaban listos, les pidió que sacaran a los bichitos y los trasplantaran. Toda la clase siguió las instrucciones, aunque algunos tuvieron algunos problemas: Ronald Weasley, Gregory Goyle, Draco Malfoy, Seamus Finnegan y Vincent Crabbe. Esos pocos acabaron desmayados en el suelo o cometieron el error de meter un dedo en la boca de las criaturas. Los estudiantes estaban felices de que la clase hubiera terminado, especialmente los que la estaban pasando mal. Salieron inmediatamente del invernadero y fueron a las transfiguraciones. Llegaron 10 minutos antes de que empezara la clase y tomaron asiento. Daphne y Tracey estaban en la primera fila, seguidas de Blaise y Lilith Mohon, y así sucesivamente. Los Gryffindors se sentaron en su lado del aula, con Granger haciendo pareja con Weasley. Granger le lanzó puñales a Greengrass, pues no le gustaba que la superara. Este año sería ella quien se llevara el primer puesto. Con ese objetivo, miró a sus compañeros Gryffindors y a uno de ellos le faltaba Harry Potter. Él tampoco estaba en herbología. Faltar a clase no era bueno. En su mente, pensó que se estaba saltando la clase para hacer otra cosa. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el profesor salió de su oficina y sonó el timbre, indicando que la clase había comenzado. McGonagall les dio la bienvenida a todos. Primero, les pidió que repasaran todo lo aprendido el año pasado, transformando sus escarabajos en botones. Todos comenzaron a trabajar en sus escarabajos. Algunos progresaron, otros no tanto. Minerva observó a toda la clase, dando sugerencias sobre cómo mejorar y felicitando a quienes lograron la transformación. Daphne fue la primera en obtener la transfiguración. Decidida a ser creativa, realizó el hechizo de reversión y lo intentó de nuevo, transformando el botón en varios colores y diseños. Cuando la severa profesora se acercó a ella, quedó atónita por lo que había visto. «Señorita Greengrass, ¿qué está haciendo?» Toda la clase la miró. «Solo estaba experimentando con algo, profesor», respondió. La transfiguración era sencilla, y quería ver si era posible transformar el escarabajo en diferentes tipos de botones. McGonagall esbozó una leve sonrisa. «¿Te importaría enseñármelo?» Sacó su varita y convirtió el botón marrón en un escarabajo. «Por favor, convierte el escarabajo en un botón plateado con la letra H en verde». Daphne hizo lo que le dijeron, dijo el hechizo y realizó el movimiento de varita. El escarabajo se convirtió instantáneamente en un botón plateado con una H mayúscula escrita en verde. Minerva se quedó atónita, pues la chica claramente había estado practicando. «Bien hecho, señorita Greengrass, una excelente transformación. 10 puntos para Slytherin». Se alejó observando a las demás. Granger la fulminó con la mirada, pues Greengrass no podía hacer eso. Cuando McGonagall llegó hasta ella, la felicitó por su transformación, pero no le dio ningún punto. Weasley terminó aplastando su escarabajo, lo que provocó que la expresión de McGonagall cambiara a disgusto. Le entregó un escarabajo nuevo y le dijo que se concentrara más en lo que hacía, primero que empezara con el movimiento de la varita y luego que imaginara que el escarabajo se convertía en un botón. El resto de la clase, Minerva, observó a su alrededor y cuando más de la mitad entendió el hechizo, repasó lo que todos iban a aprender este año. Durante los últimos 5 minutos de clase, regresó a su escritorio para revisar su agenda. Fue entonces cuando Hermione dijo: profesor, ¿puedo preguntarle algo? Levantando la vista de su trabajo hacia uno de sus leones, ella respondió: Sí, señorita Granger, ¿necesita algo? Profesor, no pude evitar notar que Harry Potter no estaba en clase hoy, dijo mientras los otros leones incluso notaban que Potter no estaba en clase con ellos. Está en el mismo año que nosotros, ¿verdad? Minerva apretó los labios. El señor Potter ya no estará con los de primer año, ya que lo han trasladado al programa acelerado y ha aprobado el examen de fin de año. Eso fue recibido con murmullos, ya que los estudiantes, salvo sus amigos, desconocían que lo habían aceptado en el programa.
Hermione se sintió celosa al instante y quedó en shock. Profesor, si me permite, ¿en qué año lo aceptaron? ¿Y cómo lo aceptaron en el programa acelerado? Eso es solo para quienes han demostrado un dominio considerable de sus cursos. Daphne y sus dos amigas pusieron los ojos en blanco. A Granger le costaba mucho que la superaran y necesitaba una dosis de realidad. No era el centro del mundo como creía. El señor Potter rindió sus exámenes finales y obtuvo altas calificaciones en todas sus asignaturas, respondió el profesor. Como obtuvo una puntuación superior a la que pretendían los japoneses, lo ascendieron a un año que le suponía un reto. Por lo tanto, lo asignaron a cuarto año. Todos quedaron atónitos al instante, pues nunca antes habían oído hablar de esto. Minerva continuó. En Maoto Corro, cursa séptimo año. Si aprueba los exámenes en diciembre, lo asignarán a octavo año y presentará sus exámenes OUL al final del año académico. Granger estaba completamente impresionada. Harry Potter pronto tomaría sus timos antes que nadie. Pero, profesor, no entiendo cómo lo aceptaron en el programa. Claro, tiene habilidades impresionantes en magia, dijo a regañadientes. Sin embargo, eso no demuestra que esté listo para ascender. Ron asintió al instante, pues sentía que Potter había comprado su entrada al programa con su fama. McGonagall contuvo el aliento antes de responder. La cosa es que vienen a ti y te ofrecen el puesto. No te postulas, te juzgan, respondió. En cuanto a su dominio hasta ahora, ha demostrado destacar en todas las materias. Granger estaba a punto de preguntar más, pero sonó la campana y todos se pusieron de pie, rumbo al almuerzo. Ron tuvo que sacarla a rastras de la habitación antes de que comenzara su larga inquisición. 00, pronto todos estaban en el gran comedor para almorzar. Los tres Slytherin estaban sentados en la mesa de Ravenclaw esperando a Harry. 5 minutos después, lo vieron acercarse con Adrian Puecky, hablando de algo que no pudieron oír. Al llegar al comedor, cada uno se fue por su lado. Adrian fue a sentarse con los demás Slytherin, mientras que Harry fue a sentarse con sus amigos. Disfrutaron de un almuerzo en silencio hasta que un destello de luz impactó directamente a Harry, quien al instante sacó su varita mientras se frotaba los ojos. Los demás se pusieron de pie al instante, con las varitas preparadas para disparar. Cuando su visión se aclaró, vio a un excitado estudiante de primer año de Gryffindor, de pelo castaño rojizo, que sostenía una cámara y saltaba sobre sus pies. «Hola, Harry», dijo el chico emocionado, sin darse cuenta del enfado del mayor. «Soy Colin Creevey, soy de Gryffindor». «Un placer conocerte», dijo emocionado. «¿Por qué?». No logró terminar la frase porque el chico volvió a enfocar su cámara y tomó otra foto. «Escuché que te convertiste en el buscador más joven en un siglo y es cierto que fuiste a la escuela en Japón», preguntó rápidamente el excitado estudiante de primer año. Estaba a punto de tomar otra foto, pero Harry le arrebató la cámara al chico y lo atacó con furia. «La etiqueta exige pedir permiso antes de tomar una foto, señor Creevey. Además, haga bien en considerar que podría haberme cegado con todos esos flashes», le devolvió la cámara al chico. Colin se sintió avergonzado por un momento, pero pronto se recuperó. «¿Puedo tener tu autógrafo para mis fotos?». «¿Quién da autógrafos firmados?». Se escuchó la molesta voz de Lockhart detrás de él. «Oh, hola profesor», saludó. «Solo le estaba preguntando a Harry si podía firmar las fotografías que tomé de él», explicó. Gilderoy tenía una gran sonrisa en el rostro. «¿Qué tal una foto doble del señor Potter y yo?», sugirió. El chico de primer año estaba entusiasmado. Dos famosos juntos en una foto. Ni siquiera vieron a Harry irse, cuando se dieron la vuelta, ya se había ido hacía tiempo. «Creo que perdí el apetito», dijo Daphne levantándose y fue a buscar a Harry donde quiera que pudiera estar. Cuando ella lo alcanzó, él estaba a punto de doblar la esquina, acercándose lo suficiente como para que lo oyera murmurar «sombrero de idiota autoimportado. Necesita aprender algunos modales». Daphne extendió la mano para tocarle el hombro, lo que lo hizo detenerse. «¿Estás bien?», preguntó. «Viviré», dijo con voz molesta. Daphne no le creyó en lo más mínimo, pero decidió cambiar de tema. «Aparte de ese idiota de primer año y esa idiota rubia, ¿cómo pasaste sin que te notaran?», preguntó. Harry se dio cuenta de que ella cambió de tema para ayudar y decidió continuar. «Es una de las muchas disciplinas de ninjitsu que aprendí. Intonjutsu». Daphne respondió Intonjutsu, algo confundida. «Nunca había oído hablar de eso», dijo. «Es una antigua técnica ninja que se usa para desaparecer y reaparecer», explicó.
La técnica consta de 5 aspectos diferentes. ¿Existe alguna posibilidad de que puedas enseñarme más sobre esto? Harry adoptó una mirada inquisitiva. Probablemente, pero por ahora tienes que ir a clase. Ella refunfuñó en silencio. Eso le dibujó una pequeña sonrisa. ¿Qué clase tienes ahora? Defensa fue su única respuesta y estaba claro que no quería asistir a la clase con Lockhart. Tengo aritmancia, dijo con una sonrisa. Daphne lo fulminó con la mirada. Cállate y acompáñame a clase, ¿quieres? Harry hizo una reverencia fingida. Por aquí, milady, rió entre dientes. Eso le valió una palmada juguetona en el hombro. Eso dolió, fingió dolor mientras se frotaba el hombro. Ella solo levantó la nariz con altivez. Entonces no seas tonta. Ambos rieron y se fueron a clase. Al llegar a la puerta, Harry se dio la vuelta y se fue a su clase. Daphne entró en la clase y se sentó junto a la ventana, seguida de Tracy y Blaise. Enseguida, todos empezaron a amontonarse, tomando asiento y preparando sus libros y plumas. Al entrar Gilderoy, muchas chicas se desmayaron por él. Las que no lo adulaban lo miraron con disgusto o pusieron los ojos en blanco. Lockhart se acercó al escritorio de Neville y sacó su ejemplar de viajes con trolls para que todas pudieran verlo mientras guiñaba el ojo. Yo, dijo, señalándolo y guiñándole un ojo. Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witchweekly, pero no hablo de eso. No me deshice del avance, abandonó sonriéndole. Esperó a que se rieran. Algunos sonrieron débilmente. Veo que todos compraron un juego completo de mis libros, bien hecho. Pensé que empezaríamos hoy con un pequeño examen. No hay de qué preocuparse, solo para comprobar que también los han leído, cuánto han asimilado. Cuando repartió los exámenes, regresó al frente de la clase y dijo, tienen 30 minutos para empezar. Todos empezaron a hacer el cuestionario y Daphne ya sabía que quería no participar, ya que todo giraba en torno a él. 1. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy? 2. ¿Cuál es la ambición secreta de Gilderoy Lockhart? 3. ¿Cuál crees que es el mayor logro de Gilderoy hasta la fecha? Continuó escribiendo respuestas hasta llegar a la pregunta 54. ¿Cuándo es el cumpleaños de Gilderoy Lockhart y cuál sería el regalo ideal? Finalmente, dio por terminado el examen y recogió las respuestas de todos. Después de calificarlos, los miró con una expresión de disgusto. Luego empezó a comentar que ninguno había acertado su color favorito. Blaise se inclinó hacia adelante. ¿De verdad habla este tipo que dice tut tut? Además, es un creído. Las chicas rieron disimuladamente al oírlo, pues estaban de acuerdo. Parece que la señorita Granger fue la única que adivinó mi ambición secreta. Liberar al mundo del mal y comercializar mi propia gama de pociones capilares, buena chica. ¡Genial! ¡Excelente! Máxima nota y 10 puntos para los Gryffindors. Terminó y le dedicó una sonrisa que casi la hizo desmayarse. Regresó a su escritorio, metió la mano detrás y sacó una gran jaula cubierta, colocándola sobre él. Les advierto. Es mi trabajo protegerlos de las criaturas más repugnantes que conoce la humanidad mágica. Podrían encontrarse enfrentando sus peores miedos en esta habitación. Sepan que nada malo les puede pasar mientras yo esté aquí. Solo les pido que mantengan la calma. Ron, Seamus y Dean se reían en sus asientos hasta que Gilderoy quitó la colcha y dijo, les traigo duendes de Cornualles recién capturados. Luego los liberó en la clase y les pidió que observaran la forma correcta de manipularlos. Los duendes al instante empezaron a correr por todas partes, causando un caos total. Esos duendes causaban todo tipo de problemas. Tiraban del pelo, arrugaban hojas de papel y las lanzaban por todas partes. Gilderoy subió corriendo las escaleras y blandió su varita. Pesquipix y Pesternomi. El hechizo no surtió efecto. Uno de los duendes le arrebató la varita de las manos y corrió a la habitación antes de decir, ¿podrían reunirlos? Luego cerró la puerta. Algunos levantaron a Neville y lo colocaron en el gancho donde debía estar la lámpara. Daphne se hartó, apuntó al techo con su varita y dijo Immovulus. El hechizo azul salió disparado de su varita y todos los duendes dejaron de moverse. Todos observaron cómo ella, Tracey y Blaise metían a todos los malditos en la jaula. Después de asegurarse de que estuviera cerrado, comenzaron a irse. Ese es un gran idiota, dijo Tracey. Ni siquiera pudo descubrir cómo tratar con los duendes de Cornualles, es un gran profesor. Granger los fulminó con la mirada mientras Parvati levitaba a Neville para que se descolgara.
No lo insulten, solo nos estaba dando una lección práctica. Daphne miró a la chica de pelo frondoso con sorpresa. Eres una idiota, Granger, comentó. No sirve para nada como profesor, pero no te diste cuenta porque te derretías como una fan. Abandonaron el aula ignorando el hecho de que Granger afirmó que ella no era una fanática apasionada.